los contextos geopolíticos en donde se da en el marco en el que se da la elaboración de esta carta y la propuesta, porque pues creo que el expresidente en ese entonces, Luis Echeverría, analizando todos estos contextos, tal vez pensó que era el momento oportuno para impulsarlo, para eh, impregnar esta mentalidad en las distintas naciones en vías de desarrollo. Uno de esos marcos es la Guerra Fría, claro, que se da entre pues, estos dos núcleos intelectuales que tienen, pues claro, una definición teleológica totalmente distinta, que buscaban, sí, tal vez objetivos similares de poder, pero con ideologías totalmente distintas que buscaban justo una masa ciudadana que ganarse. Y pues algo muy importante también fue que se daba en un punto muy tenso de Estados Unidos, hablando militarmente y políticamente, donde se daba la retirada de Vietnam. La fecha es 29 de marzo de 1933, donde en ese entonces pues generó dificultades económicas para Estados Unidos y por ende para todo el sistema financiero mundial. Principalmente cuando Nixon rompe el Tratado de Bretton Woods, la fecha exacta fue en 1961, fue el 1961, no tengo la fecha, el día exacto, pero en 1931 cuando dio anuncio que se rompía el tratado de Bretton Woods durante la retirada de Vietnam. Y esto porque generó un gasto militar insostenible para la economía estadounidense de ese entonces, ¿no? El tratado de Bretton Woods, pues, no sé si sea necesario aclararlo en qué se basaba, eh, pero si quieren podemos decirlo como algo pues, muy sencillo, es un tipo de patrón, es un tipo de patrón oro en donde las naciones podían hacer, pues, bueno, más bien los bancos centrales de las naciones, de todas las naciones del mundo, respaldaban su moneda con el dólar, que ese dólar estaba respaldado por el oro, que podía ser cambiado por oro. Es decir, la mayoría de las naciones tenían un tipo de cambio al oro indirecto, porque primero era con el dólar y luego con el dólar podía ser cambiado por el oro, ¿no? Pero solo ciertas naciones tenían un intercambio directo, como lo es una de ellas Estados Unidos. Y en este tratado de Bretton Woods, pues, revoluciona todo el sistema financiero mundial, crea un sistema financiero especulativo, financierista, que ya no tenía un respaldo en materias primas, como lo es, en materiales ricos, como lo es el oro, daban un respaldo a la moneda, ¿no? Aquí ya era pues, mera especulación financiera. Podemos dar paso a la. Bueno, aquí no sé qué deseas agregar de esto. Vamos a agregar algo. Bueno, yo me permito dar un comentario en torno a su capítulo primero de esta carta. Del todo relevante, parecería sencillo, pero a 50 años de distancia, es obligado que la diplomacia lea, si es que no ha leído, los integrantes de la diplomacia o el propio cuerpo diplomático, den lectura a esta carta. Y en su capítulo primero ya mencionaba yo, los principios fundamentales de las relaciones económicas internacionales refieren los siguientes principios: soberanía, integridad territorial e independencia política de los estados. Integridad territorial. Bueno, ¿qué se entiende por integridad territorial? Respetar a los pueblos cuyos asentamientos humanos y su ocupación territorial, a partir de qué tiempo, qué temporalidad física se va a considerar esa integridad territorial. Al inicio comentábamos sobre la limpieza étnica que se está llevando a cabo en contra del pueblo palestino, donde evidentemente se están cometiendo genocidios, infanticidios, más de 35,000 muertos, ya lo comentábamos. El jueves pasado en algunas universidades de Estados Unidos, precisamente en Columbia, hubo protestas, y en la UNAM, en la propia UNAM, habrá que ver la evolución de esta protesta y de esta exigencia a favor eminentemente de una cultura de paz y a favor de la vida del género humano y de la preservación de la vida en la tierra. En el siguiente inciso se habla sobre la igualdad soberana de todos los estados. Bueno, también el pensar en soberanías y la libre determinación de los pueblos obliga a repensar el actuar de los ministros de economía, de finanzas,
como Smotrich, Ben-Gvir, ya lo comentábamos hace unos días, y el gasto en la industria militar, el complejo militar industrial, bueno, todo ese aparato económico y financiero, ¿en qué medida destruye, atenta la igualdad soberana de los estados? Continúo, el inciso C, no agresión. Habría que definir o redefinir qué se entiende por agresión a estas alturas, a 50 años de distancia. La no intervención, también, en su inciso E, beneficio mutuo y equitativo, también qué se entiende por beneficio, hoy en el contexto del extractivismo y algunas ocasiones del hiperextractivismo, donde se generan afectaciones al medio ambiente, al propio género humano, las modificaciones de algunas semillas, y evidentemente vulneran y atentan contra un desarrollo armónico de los seres humanos. El inciso F, con su coexistencia pacífica, no se puede mantenerse en un ambiente de pacifismo si hay constantemente y permanentemente intervencionismo, acciones beligerantes y destrucción de el propio tejido social. En su inciso G, igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos, ya lo comentábamos. La libre determinación de los pueblos, esa capacidad para determinar hacia dónde quieren ir, cómo quieren, con ese enfoque eminentemente prospectivo, hacia dónde quieren conducir su pueblo en 20, 50 años, en 100 años. Elemento fundamental, la cohesión social, evidentemente. Ya voy concluyendo con el inciso H, el arreglo pacífico de controversias. Recordarán los presentes, los asistentes virtuales, sobre esta denuncia que presentó Sudáfrica, ¿no?, en la Corte Internacional de Justicia, y donde recuerdo que fue una sesión muy larga, no la visualizamos completamente, duración de 4 horas, y donde se espera que las resoluciones precisamente atiendan a este arreglo pacífico de controversias. También recientemente Estados Unidos votó en contra del ingreso de Palestina a la ONU, del pueblo palestino, en el marco de esa buena intención, ese buen entendimiento de cooperación internacional, siendo la cooperación internacional para el desarrollo un elemento presente en esta carta. Concluyo ya para que también el abogado Adrián Carvajal nos retroalimente con sus comentarios, posteriormente los asistentes virtuales también. El inciso I habla sobre la reparación de las injusticias existentes por imperio de la fuerza que priven a una nación de los medios naturales necesarios para su desarrollo normal. Este texto es necesario releer. Reparación de las injusticias existentes por imperio de la fuerza, el uso de la fuerza, que priven a una nación de los medios naturales necesarios para su desarrollo normal, un desarrollo armónico. Hospitales, centros de trabajo, donde evidentemente la actividad productiva es necesaria para la subsistencia, etcétera. Todo este tipo de acciones. Incluso también se ha difundido a nivel, a escala internacional, algunas notas donde se refiere que han atacado ciertos puntos de concentración de ayuda humanitaria por parte de países, y que se han atacado. Estas acciones van en contra, son contrarias, opuestas a lo que expresamente menciona la carta en cuestión. El inciso J, cumplimiento de buena fe de las obligaciones internacionales. El inciso siguiente, el K, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Bueno, ya también es necesario repensar a los propios derechos humanos, qué se entiende ya por un derecho humano y para lo que resta del siglo XXI, y es necesario que la deliberación pública y los propios articuladores de políticas públicas, políticas de gobierno y políticas de Estado, participen activamente para este cumplimiento de derechos humanos y garante de libertades fundamentales. Concluyo. El inciso L, abstención de todo intento de buscar hegemonía y esferas de influencia.
ante la evidente caída de los Estados Unidos y su histórica hegemonía. Es este inciso digno de rescatar. Y el último, el inciso M, del cual leo en esta intervención, es el fomento de la justicia social internacional. Ante los recientes hechos en contra de la vida del pueblo palestino, es necesario que las instituciones, la Corte, tanto la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia y su propio actuar, obedezcan y atiendan a principios básicos a favor de los derechos humanos y en pro de la justicia social internacional. Esa sería mi intervención,